A medianoche, frente a Calais, el mar se veía lo bastante calmo como para perdonar un error, pero 8 cascos ardiendo salieron de la oscuridad como faroles con dientes. Por lo tanto, la flota invencible enfrentó una elección que ningún almirante podría justificar en un informe: mantenerse y arder, o cortar amarras y sobrevivir. Los brulotes no necesitaban cañones para ganar este minuto. Necesitaban viento, marea, miedo y un punto frágil de falla. Una flota que había decidido esperar fondeada. Lo bastante cerca como para oírlo, los marineros distinguían el crepitar de la brea, el estallido de la jarcia embreada, el siseo cuando las chispas besaban el agua salpicada. Un barco anclado se supone que se siente seguro. Se supone que se siente pesado, arraigado, obediente a sus oficiales, pero el ancla solo es tan fiel como el cable que la ata. Anilla de metal, fibra de cáñamo, todo el futuro trenzado en una sola línea. Por lo tanto, el símbolo de la noche se volvió una herramienta de escape, el cable del ancla cortado. Los ingleses lanzaron 8 brulotes. Ese hecho es frío, verificable, nada romántico. La respuesta española fue igual de verificable, igual de humana. Cortaron o largaron sus cables para evitar las llamas. Perdieron sus anclas. Su formación se deshizo por completo, pero el precio de esa decisión no llegó como fuego. Por lo tanto, llegó como vacío, agua abierta donde antes había una línea disciplinada. Aquí es donde la historia oficial suele empezar. Terror en la oscuridad, barcos en llamas, pánico. Es limpio, cinematográfico, conveniente, pero el verdadero mecanismo letal era más viejo que los brulotes. Por lo tanto, empezó en un plan trazado en tierra, a la luz de velas, lejos del olor a humo. 1588, Lisboa, el plan que exigía que el mar obedeciera. Felipe II de España no planeó una invasión como Inglaterra la imaginaba. Planeó un traslado de masa, tropas, cañones, caballos, pólvora, a través de una franja estrecha de agua. La fuerza principal no era la flota. La fuerza principal era un ejército en el continente, unos 30.000 hombres bajo el duque de Parma, esperando en Flandes. El trabajo de la armada era despejar el estrecho de Dover, el tiempo suficiente para que ese ejército cruzara hacia Inglaterra. En la versión oficial, la armada es un solo puño blindado navegando hacia el oeste, pero la versión operativa era un relevo. Por lo tanto, todo dependía de tiempos, mensajes, espacio de atraque, mareas y aguas seguras que no existían. La flota en sí era enorme para su época, alrededor de 130 barcos, unos 8.000 marineros, hasta 19.000 soldados según el recuento usado. Números así pueden sonar a trivia, pero cada número esconde un problema físico. Por lo tanto, el espectador debería imaginar volumen, barriles rodando, pólvora que debía mantenerse seca, pan endureciéndose, agua avinagrando en toneles, cuerpos apretados bajo cubierta donde el aire se volvía rancio. La armada llevaba hombres entrenados para ganar un tipo específico de combate. La doctrina española se apoyaba en el abordaje, en cerrar distancia, en dejar que una infantería superior decidiera el resultado cuerpo a cuerpo cuando los barcos quedaran trabados. La doctrina inglesa apostaba por la artillería, a larga distancia y barcos ágiles, golpear, virar, alejarse, volver, repetir, tratar el mar como un campo abierto donde la distancia era un arma. Ese contraste suele presentarse como cultura, valentía española versus innovación inglesa, pero la doctrina en realidad es logística con personalidad. Por lo tanto, cada bando estaba construido para volver probable un resultado y volver soportables los demás. España necesitaba contacto cercano. Inglaterra necesitaba tiempo y espacio. La falla estaba escrita en el propio diseño de Felipe. Parma necesitaba unos 6 días para embarcar su ejército. La armada no tenía un puerto seguro donde esperar. La armada no tenía una manera práctica de escoltar las barcazas de poco calado que transportarían tropas por aguas patrulladas por fuerzas holandesas e inglesas. Algunos historiadores resumen esto como un defecto desastroso. La frase es filosa por una razón, pero un defecto en un plan no se ve como defecto al inicio, por lo tanto se disfraza de confianza,
hasta que llega el primer retraso. Una mesa de consejo puede hacer que el mar parezca plano. Un mapa puede hacer que los bajíos parezcan marcas de lápiz. Una carta puede hacer que 6 días se sientan como una sola respiración. Pero 6 días en el mar son hambre, podredumbre, cambios de clima, presión enemiga y mensajes que llegan tarde. Por lo tanto, un plan que exigía coordinación perfecta era, en realidad, un plan que exigía milagros. El comandante de la Armada, el duque de Medina Sidonia, heredó la responsabilidad más de lo que la buscó. Ese detalle importa menos por carácter que por sistema. Un sistema que debe funcionar a la perfección no puede permitirse una curva de aprendizaje, pero el océano no respeta cargos. Por lo tanto, castiga la vacilación igual que castiga la arrogancia. A fines de julio, la Armada fue avistada frente a Cornualles, cerca de The Lizard. Inglaterra obtuvo el barlovento y la iniciativa. Posición: ventaja del viento, control de la distancia de combate. Esa ventaja suele describirse como una jugada de ajedrez, pero en el mar se siente como un aliento en la nuca. Por lo tanto, cada capitán español podía percibir a los ingleses eligiendo cuándo acercarse, cuándo retirarse, cuándo negarse al abrazo. La Armada entró al canal necesitando una pelea cercana que pudiera cerrar, pero Inglaterra evitó ese cierre. Por lo tanto, la formación española se volvió la historia. Su disciplina, su orden en forma de media luna, su capacidad de mantener cohesión bajo hostigamiento. Siguieron 3 enfrentamientos: Plymouth, Portlandville, la isla de White. En cada uno, los barcos ingleses presionaron a distancia, buscando daño, apartándose de los intentos de abordaje. Los españoles se mantuvieron juntos. Ese es el paradoxo de los primeros días. La flota parece invencible, precisamente porque se niega a romperse, pero la cohesión puede volverse dependencia. Por lo tanto, cuando falla, todo falla a la vez. Mientras tanto, Parma esperaba la señal de que el mar era seguro. Las noticias fiables viajaban con demoras, con lecturas erradas, con suposiciones. Cada mensaje tardío era un pequeño robo de tiempo, pero el reloj real no era la flota inglesa. Por lo tanto, el reloj real era el embarque. 6 días, fijos, indiferentes, marcando el tiempo en el barro del puerto. La Armada derivó hacia la costa belga, hacia Dunkerque y los accesos someros, hacia aguas donde los buques de guerra de gran calado temían los bajíos como cuchillos. La flota no podía simplemente atracar, reabastecerse, descansar, coordinar. No había una pausa segura, pero el plan exigía una pausa. Por lo tanto, la flota fue empujada hacia la postura más vulnerable que una fuerza naval puede elegir: fondear para esperar. Calais ofrecía refugio temporal. También ofrecía una trampa disfrazada de alivio. Las anclas bajaron, los cables se largaron, el metal mordió la arena. La flota sostuvo posición, flotando quieta como una ciudad que hubiera decidido dormir. Bajo cubierta, el cuero crujía. Sobre cubierta, los hombres escuchaban la oscuridad. Las fibras de cáñamo se tensaban bajo carga, cada hebra tomando su parte del peso de la flota. Pero ese cable nunca fue solo cuerda. Por lo tanto, era política hecha materia. Una decisión de esperar, una decisión de confiar en la quietud. En el relato oficial, el punto de giro es un ataque ingenioso inglés, seguido por un clima providencial, pero el verdadero gozne es más pequeño y más frío. Por lo tanto, es un corte de cuchillo sobre fibra, un acto de emergencia que salva un barco por el próximo minuto, mientras deja en bancarrota a la flota para el día siguiente. En algún punto, al otro lado del agua negra, 8 barcos ardiendo empezaron a moverse. La marea no negoció, el viento no se preocupó por quién rezaba más fuerte. La armada anclada ya había elegido su postura, pero la postura se vuelve destino cuando llega el movimiento. Por lo tanto, la noche de Calais esperaba un solo sonido: el chasquido y el roce del cable del ancla cortado, el instante en que una flota deja de ser formación y se convierte en individuos. Noche 3 del 7
al 8 de agosto de 1588, cronología usada por la mayoría de relatos modernos. La flota fondeada frente a Calais no estaba durmiendo, estaba conteniendo la respiración. En el papel, la formación española todavía se veía intacta, ordenada, confiada, esperando al ejército de Parma como una puerta sostenida abierta. Encubierta, la realidad era más pequeña. Fibras de cáñamo estiradas al límite, cables del ancla zumbando bajo carga, manos comprobando nudos al tacto en la oscuridad. La sal lo endurecía todo. Las correas de cuero chirriaban cuando los hombres cambiaban el peso. La luz de los faroles se arrastraba sobre tablones mojados. Pero Calais nunca fue una pausa. Por lo tanto, fue exposición disfrazada de refugio. Los ingleses no necesitaban romper la armada barco por barco. Necesitaban romper la idea de estar anclados a salvo. 8 brulotes se prepararon para ese único trabajo. No eran una flota pensada para pelear. Eran desastres en movimiento, diseñados para ser malinterpretados. A medianoche, 7 a 8 de agosto, 8 barcos en llamas montaron viento y marea hacia los españoles fondeados. Las llamas hicieron visible la noche. El humo la volvió incierta. La amenaza no era solo calor, la amenaza era contagio. Un casco ardiendo derivando hacia una línea apretada, el fuego saltando de jarcia en jarcia, el pánico propagándose más rápido que las chispas. La versión oficial suele enmarcar el instante como genialidad inglesa encontrándose con miedo español. Pero el miedo no era el mecanismo clave, por lo tanto lo era la geometría. Una flota fondeada es predecible, no puede esquivar rápido. Sus barcos quedan colocados unos respecto de otros en un patrón pensado para el control, no para el movimiento súbito. Al fuego no le importa el control. Un brulote a la deriva con la marea no negocia. Los españoles hicieron lo que hacen los barcos anclados cuando viene el fuego. Intentaron moverse. La manera más rápida de moverse no era izar anclas bajo presión. La manera más rápida era soltarse. Acero contra fibra, cuchillos mordiendo cáñamo, hombres trabajando sin discursos. Cada cable representaba dinero, trabajo, seguridad, el derecho a dejar de moverse en una tormenta. Cada cable también representaba el siguiente minuto de vida, pero el cable sostenía el ancla. Por lo tanto, cortar el cable significaba rendir el ancla al fondo. Algunas tripulaciones largaron sus cables, dejándolos correr rápido, intentando salvar lo que pudieran. Otras cortaron. El efecto práctico fue el mismo: barcos súbitamente sueltos, invadiéndose el espacio, obligados a improvisar en la oscuridad. El cable del ancla cortado se volvió más un sonido que una imagen. El raspón, el chasquido, la holgura repentina, el peso del barco cambiando cuando deja de estar amarrado. En el momento en que un barco pierde su ancla, pierde una promesa. Puede seguir navegando, puede seguir peleando. Ya no puede elegir la quietud, pero la fuerza de la armada había sido su cohesión. Por lo tanto, la pérdida de anclas se volvió la pérdida de formación. En la oscuridad, los capitanes no podían ver con facilidad la línea completa. Veían solo a unos pocos vecinos, solo siluetas cercanas, solo el brillo del fuego reflejado en nubes bajas. Las órdenes viajaban lento, las señales se embarraban. Lo que era una unidad se convirtió en muchos problemas ocurriendo a la vez. Un barco evita un brulote girando y saliéndose de línea, pero un vecino se ve forzado a reaccionar a ese movimiento. Por lo tanto, el vecino gira también, empujando a otro barco fuera de su puesto. Esa reacción en cadena es lo que una formación cerrada teme más, porque cada corrección pequeña se multiplica. La armada no necesitaba ser destruida para ser derrotada, necesitaba ser dispersada. Con la primera luz, los españoles habían salvado barcos de arder de inmediato. También habían perdido muchas anclas, las mismas que les habrían permitido reordenarse prolijamente en el mismo lugar. El mar alrededor de Calais ya no era una sala de espera planificada, era un campo en movimiento. Pero el plan dependía del tiempo y de la proximidad a Parma. Por lo tanto, el desorden se volvió fracaso estratégico, no solo inconveniente táctico. Al amanecer del 8 de agosto, la batalla se trasladó a Gravelinas. A gran escala se vuelve un diagrama, líneas de barcos, flechas, dirección del viento, distancias cerrándose. A escala micro fue ruido y fatiga.
ojos picados por el humo, manos en carne viva por la cuerda, oídos zumbando por los cañones, boca con gusto a azufre. El encuadre de Británica es tajante. Los ingleses acortaron distancia. España respondió en gran medida con armas ligeras, y las piezas pesadas españolas no estaban montadas ni servidas para una recarga eficaz en plena acción. Eso importa porque explica por qué los españoles no pudieron castigar a los ingleses por acercarse. Pero España estaba construida para el abordaje y la acción cercana. Por lo tanto, el hostigamiento a distancia ya había forzado a España a una desventaja incluso antes de que Gravelinas empezara. Los barcos ingleses presionaron más cerca que antes. Sus comandantes habían perseguido el Barlovento y la Iniciativa durante días. Ahora explotaron la disrupción española. Los españoles aún tenían valor, aún tenían disciplina, aún tenían soldados expertos listos para abordar si se daba el contacto. Esa preparación valía menos si el contacto nunca llegaba en los términos españoles. El método inglés no era romántico, era repetición. Disparar, virar, resetear, disparar, otra vez. Cascos ágiles, maniobra más rápida, tripulaciones entrenadas para un ritmo de artillería. El mar cargó el olor a pólvora quemada. Las astillas cortaban la piel. El trabajo era mecánico. Los artilleros españoles enfrentaban otro problema: piezas no preparadas para fuego sostenido y rápido, dotaciones incapaces de igualar los ciclos de recarga ingleses, pocas oportunidades de infligir daño decisivo a distancia. Aún podían herir, aún podían resistir, no podían imponer su remate preferido, pero una flota puede soportar una desventaja por un tiempo. Por lo tanto, la pregunta en Gravelinas se volvió resistencia contra acumulación. El daño se apila donde los marineros lo odian más. Jarcia comprometida, mástiles debilitados, timón bajo estrés, filtraciones que empiezan pequeñas y se vuelven urgentes. Un barco puede estar vivo y aún así estar condenado si le cortan la capacidad de maniobrar. La pelea castiga a cualquier nave que no puede girar cuando lo necesita. Británica señala bajas y daños del lado español, con 3 barcos hundiéndose o varando. El detalle no es solo el número, el detalle es lo que indica. La batalla ya no es un concurso controlado de formaciones. Ahora es una lucha cerca de costas peligrosas, donde un barco incapacitado no es simplemente vencido, es empujado hacia bajíos como un cuerpo hacia rocas. El relato oficial de victoria suele parar aquí, como si Gravelinas fuera un knockout limpio, pero Gravelinas fue una puerta cerrada de golpe sobre el plan original. Por lo tanto, la verdadera catástrofe es lo que vino después: una flota dañada, dispersa e incapaz de volver a conectarse con el calendario de Parma. Los españoles no podían simplemente regresar a Calais y recuperar anclas. No podían reordenarse con calma bajo la sombra del enemigo. No podían crear un corredor seguro para barcazas que aún no estaban listas, aún no estaban protegidas, aún enfrentaban aguas someras patrulladas por fuerzas hostiles. Parma necesitaba tiempo para embarcar. Cada hora a la deriva fue otra hora robada al plan. En cubiertas españolas, los hombres buscaban señales que no llegaban, banderas que significaran reagrupar, sostener, encontrarse con el ejército. En cubiertas inglesas, los hombres vigilaban el instante en que la línea española pudiera ser presionada otra vez. Ambos bandos leían el mismo cielo, el mismo viento, la misma costa. El cable del ancla cortado ya no era solo una emergencia de medianoche, ahora era condición. Los barcos sin anclas se comportan distinto, dudan en detenerse, temen más la costa, pierden opciones que un mapa asume que todavía tienen. Una flota puede sobrevivir al daño si tiene un puerto. Una flota sin puerto debe negociar con el viento. Para el final del 8 de agosto, el problema inmediato de la Armada ya no era invadir, era evitar la costa, evitar al enemigo, recuperar control. El control no vendría del coraje, vendría del clima, de la geografía, de si el mar permitía un corredor hacia el norte. El corredor al norte no era una ruta, era una sentencia esperando dirección. Para la noche del 8 de agosto, la Armada seguía a flote, seguía siendo enorme, seguía armada. La versión oficial llamaría a eso supervivencia, pero la supervivencia ya no era la misión. Por lo tanto, la misión, encontrarse con Parma, despejar el estrecho,
escoltar el cruce, se derrumbó en una sola pregunta. ¿Dónde puede existir una flota dañada sin ser destruida por la propia costa? El canal es lo bastante estrecho como para sentirse como un embudo. Después de Gravelinas, ese embudo se apretó. En el mapa amplio, los españoles querían flotar cerca de Flandes, lo bastante cerca para cubrir barcazas, lo bastante cerca para señalar a Parma, lo bastante cerca para intentarlo otra vez. En la cubierta de un barco golpeado, flotar significaba una pesadilla, jarcia dañada que no obedecía órdenes limpias, mástiles que crujían bajo tensión nueva, velas remendadas a toda prisa, hombres escuchando filtraciones pegando una oreja al casco. Pero la flota había cortado o largado cables en Calais. Por lo tanto, había perdido la herramienta más simple para sostener posición bajo presión. Muchas anclas. El cable del ancla cortado resolvió una medianoche. Ahora perseguía cada decisión a plena luz. Una flota que no puede fondear con seguridad debe seguir moviéndose. Y una flota obligada a seguir moviéndose no puede esperar a un ejército que necesita días. Plazo estimado en fuentes contemporáneas y recuentos modernos. Parma necesitaba alrededor de 6 días para embarcar. Los barcos ingleses se mantuvieron a la vista como un veredicto que nunca abandona la sala. No tenían que hundir cada nave española para ganar. Tenían que impedir que la armada regresara a los accesos someros donde las barcazas de Parma podrían salir. Ese impedimento no requería heroísmo, requería presencia, pero la presencia se vuelve poder cuando el enemigo necesita un lugar específico. Por lo tanto, la persecución inglesa se convirtió en un bloqueo en movimiento, cosido por el viento. La llave mecánica ya no era un ataque sorpresa, era la geometría del clima. Mañana del 9 de agosto, los vientos del oeste empujaban a los españoles hacia los bajíos de Zelanda, un laberinto sumergido que castiga cascos profundos. Los bajíos no son dramáticos hasta que la quilla toca arena. Entonces el mar se vuelve acusador, la nave se frena, pierde gobierno. Se vuelve blanco de olas, cañones y pánico. Tras Gravelinas, un cambio de viento abrió el norte. No era salvación, era dirección. Los españoles no podían simplemente girar al sur y recuperar la iniciativa cerca de Dunkerque. La flota inglesa los sombreaba. Fuerzas holandesas e inglesas controlaban los someros. El agua misma que Parma necesitaba era terreno hostil. La armada estaba hecha para batallas de mar abierto y abordaje. Escoltar en Costa Baja era otra guerra. Un consejo de oficiales aún podía existir incluso sobre una cubierta balanceándose. Las órdenes se redactaban en papel húmedo. Los mapas se sujetaban con cuchillos para que no resbalaran. Dedos endurecidos por la cuerda recorrían líneas de costa. Las brújulas traqueteaban suave en sus cajas. Cada decisión parecía necesitar unanimidad para sentirse segura. Pero la unanimidad cuesta tiempo. Por lo tanto, el tiempo se volvió aquello que la flota ya no poseía. Los mensajes a Parma no podían reescribir la realidad. Parma no podía embarcar un ejército en un solo día. 6 días seguían siendo 6 días. Y la armada no tenía 6 días de sala de espera segura, sin puerto seguro y sin medios para escoltar barcazas por someros patrullados. El plan se quedaba sin suelo. En algún punto de la flota, un marinero miró una bobina de cabo de repuesto y vio, en miniatura, la catástrofe anterior. Fibras torcidas juntas, fuertes mientras se las respeta, inútiles una vez cortadas. El objeto símbolo ya no era hipotético. El cable del ancla cortado se había convertido en ausencia permanente, una herramienta perdida que afilaba cada nueva decisión. Pero una flota no puede discutir con una costa, por lo tanto debe aceptar una ruta que el viento permita. Llegó el cambio, lo bastante para permitir a la armada gobernar hacia el norte en lugar de ser aplastada contra los bajíos. Se abrió un rumbo norteño, delgado y temporal. Ese cambio no entregó victoria a nadie. Entregó una oportunidad de evitar el naufragio inmediato. Los españoles la tomaron. A menudo se retrata el momento como retirada, como si la armada simplemente hubiera decidido huir, pero la evidencia apunta a algo más frío, la imposibilidad de volver a unirse a Parma. Por lo tanto, retirada no fue una decisión de ánimo, fue navegación bajo restricción. Para reunirse con Parma,
La Armada necesitaba volver a entrar en la trampa, hacia aguas someras, bajo presión inglesa, sin muchas de sus anclas, con daños acumulándose, con el clima negándose a cooperar. Necesitaba sostener una posición precisa el tiempo suficiente para un cruce que todavía exigía días de preparación. Esa es la pieza del rompecabezas que el espectador debe sostener. Los españoles no fueron derrotados solo por el fuego de cañón. Fueron derrotados por el desajuste entre lo que el plan exigía y lo que el mar permitía. Los ingleses entendieron lo mismo sin necesidad de decirlo. Mantuvieron a la Armada moviéndose lejos del único punto de encuentro que importaba. Sus barcos aparecían en ángulos que forzaban correcciones españolas. Su formación le negó a España la acción cercana que España necesitaba, pero la doctrina española dependía del contacto. Por lo tanto, la distancia se volvió una forma de violencia. A escala micro, la distancia sonaba a esfuerzo desperdiciado. Dotaciones sudando para recargar, pólvora mantenida seca bajo lonas, mechas protegidas del rocío, el trabajo lento de convertir un barco en plataforma de tiro una y otra vez. Los hombres tragaban agua con sabor a madera e hierro, la boca se llenaba de arenilla de humo, las manos quedaban ennegrecidas, la brisa traía el olor a pólvora quemada y lona mojada. A escala amplia, el rumbo de la Armada se dobló hacia el norte, lejos del corredor de invasión, lejos de Parma, lejos del agua estrecha que el plan de Felipe había tratado como si fuera una autopista. Aquí es donde las versiones oficiales empiezan a competir. La versión inglesa más tarde se endurecería en una frase hecha para vitrinas y sermones. El viento de Dios dispersó al enemigo. Es poderosa porque quita responsabilidad, hace que el resultado parezca inevitable. Lo acuñaron en metal, Flavit et dissipati CUNT, 1588. La historia convertida en medalla para que parezca destino. El archivo, en cambio, devuelve la mirada a una cadena de restricciones humanas. Coordinación tardía, ausencia de puerto seguro, patrullas en aguas someras, una flota diseñada para el abordaje empujada a una guerra de desgaste artillero, y una medianoche en Calais, donde se perdieron anclas para sobrevivir. El cable del ancla cortado se sienta dentro de esa cadena como un eslabón visible. Es tangible, es repetible. Es una decisión que el espectador puede sentir en las manos. Cuchillo, cuerda, el barco empezando a derivar en el instante en que ceden las fibras. El nuevo plan español ya no era un plan para ganar, era un plan para volver a casa por la única vía que el mar todavía permitía. Rodear Escocia, entrar al Atlántico Norte y luego bajar pasando por Irlanda. La ruta cambiaba un peligro por otro. El enemigo se volvió la distancia, las tormentas y la aritmética lenta del hambre y el daño. Un buque de guerra que puede renquear durante días aún puede estar condenado. Una filtración pequeña se vuelve una bomba constante. Una vela rasgada se vuelve velocidad perdida. Velocidad perdida se vuelve separación perdida. Separación perdida se vuelve choques con mala visibilidad. Mala visibilidad se vuelve arribadas fallidas. Arribadas fallidas se vuelven arrecifes. La Armada todavía no había entrado de lleno en el Atlántico otoñal, pero ya llevaba el futuro en el casco. Maderas tensadas, tripulaciones exhaustas, jarcia comprometida y menos opciones de las que su tamaño sugería. Hacia el norte, el mar se ensanchó. Las costas cambiaron de forma. El cielo se veía distinto. El viento seguía sin importarle. La flota entró en el corredor que decidiría cuántos barcos volverían a España y cuántos desaparecerían sin una batalla a la que ponerle nombre. Inglaterra podía declarar victoria después de Gravelinas, pero el mar aún no había terminado de cobrar su pago. Por lo tanto, la fase más letal de la historia empezó cuando los cañones se quedaron en silencio. Desde el 9 de agosto en adelante, el problema de la Armada fue moverse sin control. Una flota puede aceptar daños y puede detenerse, reparar, reabastecerse y reiniciar.
La armada no podía. Los ingleses la seguían de sombra. Los bajíos la amenazaban. Las aguas someras alrededor de Flandes seguían siendo hostiles. El encuentro con Parma ya no era simplemente tarde, era estructuralmente inalcanzable, pero el plan exigía un lugar preciso en un momento preciso. Por lo tanto, cualquier deriva se volvía derrota. A gran escala, la decisión fue lúgubremente racional. Navegar al norte, rodear Escocia, regresar a España por el Atlántico. Esa ruta cambiaba cañones enemigos por exposición oceánica. En un mapa parece un arco limpio. En cubierta se sentía como una sentencia leída en voz alta. La flota ya había pagado una medianoche en Calais con una herramienta ausente, anclas perdidas en el fondo. Las anclas no son solo para esperar. Las anclas son para sobrevivir cerca de la costa, para aguantar una costa a sotavento, para comprar tiempo cuando el viento cambia más rápido de lo que la lona puede obedecer. Pero el cable del ancla cortado convirtió a una flota en deriva. Por lo tanto, cada litoral se volvió amenaza, incluso sin un enemigo a la vista. Los microdetalles empezaron a sonar como inventario. Una vela remendada con la tela que quedaba, un mástil reforzado con amarras extra que crujían bajo carga, un cañón entrando y saliendo con aparejos tensos, porque la cubierta ya no estaba perfectamente derecha, comida medida por puñados, agua racionada por tazas, hombres masticando galleta que se deshacía en polvo, probando gorgojos sin nombrarlos. Pero el hambre no es dramática en un solo día, por lo tanto se vuelve dramática cuando cae encima de todo lo demás. Un barco en retirada no deja de trabajar, trabaja más. Bombear se vuelve rutina. Reparar se vuelve constante. Los vigías se vuelven más valiosos que los artilleros. Un timonel hábil se vuelve la diferencia entre un casco vivo y madera astillada. El relato oficial inglés prefería una persecución, caza heroica, triunfo nacional, un enemigo expulsado por coraje y pericia. Hubo coraje y pericia, pero el archivo sugiere que la persecución fue solo una presión entre muchas. Por lo tanto, la fuerza dominante fue el clima, convirtiendo el mapa en un embudo. Británica describe el empuje hacia Bajíos antes de que el cambio de viento consolidara el rumbo al norte. Ese cambio no salvó a España, solo evitó el varamiento inmediato, no reabrió la opción Parma, no devolvió anclas, no curó daños, no llenó toneles de agua, pero una flota no es un solo organismo. Por lo tanto, distintos barcos fallaron a distintas velocidades. Algunas naves mantuvieron su puesto, otras se rezagaron. Otras salieron de línea cuando un mástil no soportó la tensión o cuando una vía de agua exigía bombeo constante. El mar castiga a los rezagados porque el espaciado es seguridad. Un barco solo es más fácil de seguir, más fácil de presionar, más fácil de perder en niebla, más fácil de calcular mal cerca de tierra. A escala micro, la niebla no es atmósfera. La niebla es pérdida de profundidad. Es la desaparición del horizonte. Es lana húmeda que nunca seca. Es una brújula que se vuelve el único objeto confiable en cubierta. Los hombres gritaban distancias que no viajaban. Las campanas sonaban cerca y lejos a la vez. Un rezo en voz baja se volvía una herramienta práctica, algo que hacer con la boca cuando la mente necesitaba un asa. Pero una brújula puede conservar el rumbo sin conservar la distancia. Por lo tanto, el arco hacia el norte fue una negociación constante entre viento, visibilidad y el miedo a tierra invisible. Rodear Escocia no fue un giro ceremonial en un globo. Fue exposición a mares más ásperos, vientos más fríos y noches más largas. Fue una ruta elegida porque todas las demás rutas habían sido cerradas por presencia enemiga y geografía. Pero al Atlántico no le importa por qué un barco está ahí. Por lo tanto, solo mide el estado del barco. La armada cargaba las consecuencias de gravelinas en cada racha. Jarcia dañada reducía velocidad. Menos velocidad aumentaba tiempo en el mar. Más tiempo en el mar aumentaba presión de raciones. La presión de raciones debilitaba tripulaciones. Tripulaciones debilitadas ralentizaban reparaciones. Reparaciones más lentas aumentaban las probabilidades de falla estructural. Pero el bucle no necesitaba un único instante catastrófico. Por lo tanto, podía destruir barcos por acumulación. La narrativa inglesa de victoria a menudo hace una pausa entre
derrota en el canal y naufragios en la costa irlandesa, como si el océano simplemente tomara el relevo, pero el océano no tomó el relevo en un vacío. Por lo tanto, la retirada debe leerse como un sistema colapsando bajo estresores previsibles, sin puerto, sin sala de espera segura, persecución persistente, negación de aguas someras y daños que volvieron la ruta larga más letal que la batalla misma. Cuando la flota dobló hacia abajo por el lado occidental de las Islas Británicas, Irlanda se volvió presencia antes de volverse costa. El olor a tierra no es un truco poético. Suelo mojado, vegetación y humo pueden viajar con el viento de un modo que la sal no puede. Un vigía no dice Irlanda, dice aves, algas, un viento distinto. Pero tierra sin fondeadero seguro no es refugio. Por lo tanto, la tierra se vuelve el último peligro. Aquí es donde el cable del ancla cortado regresa como algo más que símbolo. Un barco en problemas quiere bajar velocidad, sostener posición, esperar el día, capear un golpe. Sin anclas las opciones se estrechan. El mar puede empujar un barco hacia la costa más rápido de lo que manos exhaustas pueden arrancarlo de vuelta. A escala micro, las señales de aviso eran mundanas. El timón volviéndose pesado, el barco respondiendo mal, velas que no asentaban como debían, una costura que se abría con un sonido sordo y enfermo. Los hombres dormían por ráfagas, despertando al llamado de bombas, despertando al crujido de madera, despertando a la voz del oficial forzadamente calma. Pero el agotamiento no pide permiso, por lo tanto transforma tripulaciones expertas en tripulaciones que se pierden correcciones pequeñas, hasta que lo pequeño llega tarde. Tormentas y errores de navegación no llegaron como villanos separados, llegaron como un problema combinado. Una tormenta reduce visibilidad, menos visibilidad aumenta la incertidumbre de posición cerca de una costa rocosa a sotavento se vuelve fatal. La versión oficial inglesa después lo condensa en Providencia. Dios sopló y se dispersaron, repetido como explicación nacional. No fue solo un sermón, lo acuñaron. Flavit, Jehová, et dissipati, sebunt, 1588. Metal como explicación nacional. Y aún así, dispersados, no es místico, es mecánico. Barcos separados por el tiempo, debilitados por el daño, sin anclaje seguro, forzados a aguas peligrosas. Los resúmenes modernos de museos lo mantienen seco por una razón. Los recuentos varían según fuentes, pero el orden de magnitud es consistente. Más de 20 barcos terminaron en la costa irlandesa, y no son nombres decorativos. Girona, la Trinidad Valencera, Santa María de la Rosa, objetos de vitrina que existen porque el casco se convirtió en fragmento. Ahí el fracaso estratégico se vuelve personal. Un barco que golpea roca no lo hace con estruendo al principio. Tiembla, raspa, el sonido sube por las vigas de cubierta hasta los pies de cada hombre a bordo. El siguiente sonido son órdenes a gritos compitiendo con el viento. El siguiente sonido es el agua, encontrando su camino hacia espacios que nunca debió ocupar. La retirada de la armada ahora tenía un reloj nuevo. No eran los 6 días de Parma, no era un calendario de batalla, era el cronograma minuto a minuto de la tormenta. El espectador debería resistir la mentira cómoda de que lo hizo el clima. El clima se volvió letal porque el plan ya había eliminado márgenes de seguridad, especialmente en Calais, cuando la flota cambió anclas por escape, y luego aparece el testigo humano, sin adornos. Francisco de Cuéllar, del navío La Lavia, dejó un relato de supervivencia que ata la costa irlandesa a una voz concreta. La siguiente parte baja a tierra, Irlanda, donde el mito ya no sirve y el archivo empieza a hablar con barro, sal y nombres propios. La victoria oficial de Inglaterra no terminó en el mar, continuó en metal. Una medalla. Después, llevaría la idea. Dios sopló y se dispersaron. Comprime una campaña en una sola ráfaga divina. Vende inevitabilidad como historia. Convierte estrategia en clima. No fue solo un sermón. Lo acuñaron. La leyenda lo dice sin pudor. Flavit, Jehová, et dissipati, sebunt 1588. Metal como explicación. Pero un eslogan
no es una explicación. Por lo tanto, la evidencia real se sienta más abajo, en papeleo, listas de naufragios, cartas de sobrevivientes y un objeto repetido que nunca entra en la medalla, el cable del ancla cortado. La ruta norte y oeste arrastró barcos maltrechos hacia costas desconocidas. El norte y el oeste de Irlanda no fueron un epílogo, fueron el siguiente acto del mecanismo. Los recuentos varían según fuentes, pero el orden de magnitud es consistente. Más de 20 barcos terminaron en la costa irlandesa, pero el inventario es la manera en que los desastres se vuelven negables. Por lo tanto, el guión tiene que acercarse hasta que los números vuelvan a convertirse en cuerpos. Un barco español aproximándose a una costa a sotavento no llega a una escena. Primero atraviesa señales de aviso. El viento se siente más denso. El timón se vuelve pesado. El barco se niega a girar limpio. Un vigía fuerza la vista hacia una distancia gris, donde mar y cielo se mezclan, buscando el detalle único que significa tierra. La sal se pega a cejas, pestañas, al borde de un guante. La lana mojada huele como un animal que nunca seca. Las manos del marinero se mueven en automático. Alar, amarrar, revisar, mientras los ojos intentan medir distancia en un mundo que perdió el horizonte. Pero el barco ya no tiene el ancla en la que antes confiaba. Por lo tanto, esperar el día se vuelve una fantasía que el mar puede vetar. Aquí el cable del ancla cortado deja de ser simbolismo y se vuelve un sistema de seguridad ausente. Las anclas no son solo para puertos. Las anclas son frenos de emergencia. Compran tiempo cuando el viento clava un barco hacia la costa. Permiten a un capitán cambiar movimiento por control. La Armada tiró muchos de esos frenos por la borda en una sola decisión de medianoche frente a Calais. Esa decisión salvó barcos del fuego. Esa decisión también arrancó una capa de supervivencia que se vuelve priceless cerca de acantilados y bajíos, pero el relato oficial enmarca Calais como un susto ingenioso inglés. Por lo tanto, el archivo enmarca Calais como el momento en que se cambió control por escape. La costa de Irlanda no le importa el encuadre oficial, le importa la física. Un barco debilitado por daños anteriores no puede ceñir contra el viento como un barco sano. Un mástil reforzado a las apuradas no aguanta la misma racha. Una vela remendada con retazos no mantiene la misma forma. Una vía de agua que era manejable a fuerza de bombas, deja de serlo en mar gruesa, pero nada de esto se ve como derrota en un solo fotograma. Por lo tanto, se vuelve derrota a través de días, por desgaste que nunca posa para una pintura. Cuando ocurre el naufragio, el mar no anuncia una moraleja, anuncia contacto, un temblor en las maderas, un raspón que se siente como si el casco estuviera siendo arrastrado por dientes de piedra, hombres gritando órdenes al viento que roba sílabas, oficiales sosteniendo la voz, fingiendo que la calma es una herramienta. Edición limpia. Los naufragios trajeron pérdida y caos sin detalle gráfico. Algunos hombres sobreviven el primer golpe, otros no. Algunos alcanzan tierra y enfrentan otro tipo de peligro. Frío, hambre, lengua desconocida, autoridad desconocida. Pero sobrevivir en tierra no es seguridad. Por lo tanto, la historia cambia de doctrina naval a márgenes humanos. Aquí el capitán Francisco de Cuéllar entra en el registro como testigo más que como leyenda. Francisco de Cuéllar, La Labia, dejó una carta relato dirigida a Felipe II, fechada en ediciones como 1589, que convierte el clima en experiencia humana. Un sobreviviente no escribe como una medalla. Un sobreviviente escribe como un hombre intentando probar que existió. El valor de Cuéllar para el espectador no es el drama de su voz, es lo que su voz confirma. La explicación fue la tormenta. Es incompleta. El desastre contiene decisiones, demoras y restricciones que ya estaban en marcha antes de que el viento subiera. Las medallas prefieren una sola causa. Las cartas exponen sistemas. Él describe movimiento a través de una Irlanda que no es un paisaje neutral. Está gobernada, está disputada. El poder local no trata automáticamente a extranjeros náufragos como inofensivos. La ruta del sobreviviente se vuelve una secuencia de encuentros riesgosos, refugios improvisados, negociaciones con desconocidos
y una incertidumbre constante sobre quién controla la próxima colina, el próximo pueblo, el próximo tramo de camino. A escala micro, la evidencia es táctil. La ropa nunca termina de secarse. Las botas se ablandan. Las correas de cuero se pudren en los bordes. La comida se vuelve un rumor. Un rezo se vuelve hábito. Un hombre oculta su identidad o la actúa según quien pregunte. La versión oficial inglesa llama a esto dispersión, como hojas. La versión real es desplazamiento, como maquinaria rota. El espectador debería llevar 2 líneas en la cabeza. Línea 1, oficial. Artillería, providencia, dispersión, nación salvada. Limpio, cabe en una moneda. Línea 2, mecánica. El plan exigía a Parma días y un punto seguro. La armada no tenía puerto. Inglaterra negó el abordaje. Calais forzó el corte. Cables a anclas perdidas a formación rota. Gravelinas acumuló daño. El viento abrió el norte. La vuelta por Escocia / Irlanda convirtió daño más hambre, más distancia en naufragios. La segunda línea explica la primera sin necesidad de milagros. Por eso la medalla existe. El cable del ancla cortado es el puente entre ambas líneas. Es el instante en que una falla estratégica se vuelve acción física. Convierte doctrina en un tajo de cuchillo. Convierte esperar en vulnerabilidad. Convierte la mayor fuerza de la flota, la cohesión, en algo que puede perderse en minutos. Un espectador puede sentir ese cable en las manos, fibras ásperas, cáñamo húmedo, tensión bajo carga, el momento en que muerde la hoja, la holgura súbita, el barco empezando a derivar antes de que la mente alcance a entender. La deriva es el enemigo de la coordinación y, una vez que el plan pierde coordinación, pierde todo. Aquí también conviene resistir la tentación oficial de enmarcar los naufragios como simple mala suerte. La mala suerte implica azar. El registro implica opciones cada vez más estrechas. La Armada no eligió rodear Escocia como alternativa audaz. Aceptó el único corredor que quedaba. La flota no ignoró la seguridad. La seguridad fue retirada paso a paso. El mar no traicionó a España. El plan pidió condiciones que el mar rara vez concede. La medalla dice que el viento dispersó barcos. El cable cortado en Calais dispersó primero las opciones, y la costa de Irlanda fue el lugar donde esa mentira se quedó sin espacio para sostenerse. El arma más limpia de la guerra no fue un cañón, fue una frase estampada en metal. En Inglaterra, la victoria se volvió rápido un mensaje que la gente podía sostener. Una medalla redujo la campaña a una sola ráfaga divina. Convirtió decisiones humanas en ruido de fondo. Permitió recordar el triunfo sin estudiar la maquinaria que lo produjo. Pero una medalla solo puede cargar una causa. Por lo tanto, elige la causa que absuelve a todos. Un troquel muerde metal blando. Un martillo cae. El disco queda permanente. Una cinta vuelve propaganda algo portable. Un sermón la vuelve repetible. La versión oficial se endurece en días, pero las versiones oficiales se construyen para la unidad, no para la precisión. Por lo tanto, el archivo guarda otra historia, más fría, más lenta, llena de defectos. La historia del archivo empieza antes del canal, antes de los brulotes, antes de Calais. Empieza con un plan que exigía un encuentro perfecto. El diseño de Felipe II trataba a la Armada como escudo móvil. La fuerza principal real estaba en Flandes, bajo el duque de Parma, un ejército esperando cruzar. Parma necesitaba alrededor de 6 días para embarcar. La Armada debía sostener el estrecho de Dover, el tiempo suficiente para ese embarque y cruce. Pero 6 días no son una táctica naval. Por lo tanto, 6 días se vuelven exposición. Y la exposición tenía forma práctica. La Armada no tenía un puerto seguro donde esperar cerca del punto de encuentro. No tenía una manera simple de escoltar barcazas de poco calado por aguas someras patrulladas por holandeses e ingleses. La costa cerca de Dunkerque y Calais era geografía disfrazada de calendario. La doctrina inglesa favorecía distancia y artillería. La doctrina española favorecía cerrar y abordar con infantería fuerte. No eran preferencias abstractas, eran casco, aparejo, entrenamiento,
ritmo de combate, pero Inglaterra se negó al remate preferido de España. Por lo tanto, la fortaleza española se volvió una herramienta difícil de usar. En el canal, Inglaterra hostigó en vez de abrazar. La formación española resistió Plymouth, Portlandville y la isla de Wight. Esa disciplina fue exactamente por lo que la Armada parecía invencible, pero la cohesión se vuelve frágil cuando se vuelve necesaria para sobrevivir. Por lo tanto, cuando falla todo el sistema. Calais fue el intento de pausar el mar. Anclas abajo, cables tensos, flota quieta, agrupada, predecible. Pero el enemigo no necesitaba destruir barco por barco. Por lo tanto, solo necesitaba volver insegura la idea de esperar. 8 brulotes derivaron a medianoche, 7 a 8 de agosto. La respuesta española fue verificable. Cables cortados o largados, anclas perdidas, formación hecha pedazos. Los barcos evitaron arder, pero sobrevivir al fuego significó perder control. Por lo tanto, el cable del ancla cortado fue el pivote real de la campaña. El archivo trata ese cable como un perno faltante en un puente, pequeño en apariencia, catastrófico cuando falta. Las anclas son frenos, son la capacidad de detenerse sin morir. Una flota sin anclas pierde opciones que los mapas asumen que todavía existen. La historia oficial lo llama pánico. El archivo lo llama trueque forzado, vida ahora, maniobra después. Gravelinas llegó al amanecer. Los ingleses acortaron distancia. España respondió con límites que importan menos por el detalle que por el patrón. Piezas pesadas y servicio de artillería no aptos para una recarga rápida y sostenida bajo presión, daño acumulándose, barcos hundidos o empujados a varar. Pero el patrón prueba algo simple. La flota no podía reiniciarse. Por lo tanto, el plan de reunirse con Parma empezó a morir en tiempo real. Desde ahí, viento y geografía actuaron como porteros. Un viento del oeste empujó hacia bajíos peligrosos. Un cambio abrió un rumbo al norte, pero el corredor norte no era regreso al punto de encuentro. Por lo tanto, era alejamiento. La persecución inglesa importó, el control de aguas someras importó, la ausencia de una sala de espera segura importó, las anclas perdidas importaron. Cada factor estrechó elecciones, pero estrechar elecciones es como se derrota a fuerzas grandes. Por lo tanto, la flota invencible se volvió una flota que solo podía moverse por donde se le permitía. Aquí la frase de la medalla, el viento de Dios, se vuelve estratégicamente cómoda. El viento es real. Los cambios de viento están documentados. El viento decide si un barco varará o escapará, pero el viento no explica por qué ya no había margen. Por lo tanto, el archivo vuelve a la cadena. Coordinación defectuosa, fondeo imposible, acceso negado a someros, choque de doctrinas, ruptura en Calais, daño en Gravelinas, salida al norte, y entonces la prueba física. La leyenda lo dice sin pudor. Flavit, Jehová, et dissipati, Sunt, 1588. Metal como explicación nacional. El puente humano que confirma esa cadena no es una medalla, es una carta. Francisco de Cuéllar, sobreviviente de la Labia, dejó un testimonio que editores posteriores llevaron a imprenta. Una carta de sobreviviente no habla en consignas, habla en logística, agotamiento, miedo y la necesidad constante de calcular riesgo con información incompleta. Carta relato dirigida a Felipe II, fechada en ediciones como 1589. Un hombre escribe en papel húmedo con dedos rígidos, mide distancia en horas de caminata, cuenta comida por lo que puede mendigar o robar, esconde su identidad o la actúa según quien tenga enfrente. Irlanda deja de ser fondo. Se vuelve un segundo campo de batalla hecho de fronteras y sospecha. Una carta no prueba cada maniobra naval, prueba la naturaleza del después. Esto no fue un final limpio entregado por el clima. La contabilidad de museos sostiene lo mismo desde el otro lado. Más de 20 naufragios en las costas norte y oeste de Irlanda. Nombres pegados a lugares como etiquetas, Chirona, Trinidad Valencera, Santa María de la Rosa, recibos físicos de una retirada que no pudo detenerse, no pudo reiniciarse,
no pudo frenar. Pero los naufragios suelen enmarcarse como mala suerte. Por lo tanto, el archivo los enmarca como resultados previsibles una vez que se arrancó el control. Muchas fuentes lo muestran con fecha doble, julio/agosto. No es contradicción. Es convención. En la parte 7 lo fijo paso a paso. El objeto clave sigue siendo el mismo, metal y fibra, un tajo de cuchillo en la oscuridad, un cable que convirtió a una flota en deriva. Y el cable fue lo único que se podía oír. En la parte final verás lo que no se oía. Cartas tardías, días que se escapan, puertos que no existen, hasta que el plan de invasión se derrumbe del todo y el Atlántico cobre el resto. La medalla dice que lo hizo el viento, pero el viento no puede escribir órdenes, no puede malinterpretar una costa, no puede esperar 6 días a que un ejército embarque en barcazas. Por lo tanto, la única forma honesta de cerrar esta historia es una cuenta regresiva, fecha por fecha, hasta que se vea el instante exacto en que el control se fue de las manos. Muchas fuentes lo muestran con fecha doble, julio/agosto. No es contradicción. Es convención. En la parte 7 lo fijo paso a paso. Mayo de 1588. Lisboa. La armada zarpa tras una preparación larga, bajo el mando de Medina Sidonia. La flota lleva el plan en forma física. Pólvora, balas, comida, hombres, caballos, sacerdotes, oficiales, cartas selladas con autoridad. Las cubiertas huelen a brea, sentina y madera húmeda. La jarcia cruje como una cosa viva con demasiadas articulaciones. Sale tarde y llega tarde. El clima y los retrasos ya empiezan a robarle al plan su único recurso real, tiempo. La versión oficial empieza con grandeza, misión santa, instrumento real, destino. Pero la grandeza no es una ayuda de navegación. Por lo tanto, la flota sale del puerto cargando un calendario al que el mar no ha dado su consentimiento. Reglas del plan, sin poesía. Asegurar el estrecho el tiempo suficiente para que el ejército de Parma en Flandes, del orden de decenas de miles, embarque y cruce. Parma necesita alrededor de 6 días para ese embarque. La armada no tiene un puerto seguro para esperar cerca del punto de encuentro, ni un modo limpio de escoltar barcazas de poco calado por someros patrullados por holandeses e ingleses. Aquí, el plan ya tiene el cuello puesto, lugar exacto, momento exacto, margen mínimo. Finales de julio de 1588, frente a Cornualles, cerca de Lizard, la armada es avistada. Inglaterra obtiene el Barlovento y la iniciativa. En un mapa, Barlovento es ventaja táctica, encubierta es otra cosa. La sensación de ser observado desde arriba del viento, el saber de que el enemigo elige la distancia, el saber de que el combate puede ser rechazado. España quiere contacto, abordaje, cierre decidido por infantería, pero Inglaterra quiere separación, artillería, pasadas repetidas. Por lo tanto, el canal se vuelve un laboratorio donde la doctrina castiga al bando que no puede imponer su distancia preferida. 31 de julio/2 de agosto/4 de agosto, estilo nuevo. Plymouth, Portlandville, Isla de Wight. Inglaterra hostiga a distancia. España sostiene la formación. La media luna española, disciplinada y pesada, se mantiene coherente bajo presión. Los ingleses maniobran para repetir, disparar, virar, resetear, volver. Un marinero bajo cubierta siente el gusto a polvo de pólvora en el aire. Una dotación limpia, sudor de ojos ya irritados por el humo. Los guantes se oscurecen de sal. Las líneas de cáñamo rozan palmas hasta dejarlas en carne viva. Los hombres duermen por ráfagas junto a cañones que nunca se sienten del todo fríos. La versión oficial busca un único choque decisivo, pero el mecanismo real es la negativa constante al combate cercano que España necesita. Por lo tanto, cada encuentro cobra en silencio. Tiempo quemado, suministros adelgazados, daño acumulado, moral tensada sin alivio de conclusión. El reloj de Parma sigue corriendo. 6 días siguen siendo 6 días. Los mensajes siguen llegando tarde. Los someros siguen siendo hostiles. 6 de agosto, frente a Calais, fondeados, expuestos. La armada echa anclas para esperar. Aquí el plan intenta volverse real. Las anclas muerden el fondo.
los cables se tensan, los barcos quedan agrupados, predecibles. La flota eligió quietud cerca de una costa enemiga, cerca de aguas someras que no puede controlar, cerca de un ejército que todavía no puede subirse a bordo. Ya, en la historia oficial, esperar parece paciencia, pero esperar fondeado es vulnerabilidad en física. Por lo tanto, Calais se convierte en la calma más peligrosa. El objeto símbolo ya está ahí, antes del corte. El cable del ancla, anilla de metal, fibra de cáñamo, decisión trenzada en una sola línea. Noche del 7 al 8 de agosto, medianoche frente a Calais, 8 brulotes. Los ingleses lanzan 8 brulotes. Los cascos ardiendo derivan con viento y marea. Las llamas vuelven la noche una alarma en movimiento. El humo hace mentir a las distancias. Los españoles no pueden izar anclas con calma bajo amenaza. Necesitan movimiento inmediato. Cortan o largan cables. Pierden anclas. La formación se rompe. La versión oficial llama a esto pánico, pero el acto es práctico. Un trueque forzado hecho en segundos. Por lo tanto, la flota escapa del fuego entregando la herramienta que necesita para sostener posición, rearmarse y esperar. Acero muerde fibra. El cable del ancla cortado se vuelve el sonido de la estrategia fallando en tiempo real. 8 de agosto. Amanecer. Gravelinas. La batalla decisiva estalla con la flota todavía reacomodándose del desorden. Las fuentes describen a los ingleses acortando distancia, repitiendo salvas, insistiendo en el ritmo, y describen una respuesta española limitada, no por falta de coraje, por ciclo. La artillería pesada y su servicio no podían sostener una recarga rápida y constante bajo presión, mientras los ingleses repetían salvas. El daño crece, las bajas crecen, hay barcos que se hunden o varan. A escala micro, Gravelinas es trabajo, apisonar pólvora, escobillar ánimas, gritar a través del humo, gobernar con manos hinchadas de sal. Un mástil toma tensión y se queja. Una vela flamea mal y roba velocidad. Un barco pierde la capacidad de girar limpio y se vuelve un problema para sí mismo. La versión oficial lo enmarca como victoria limpia, pero Gravelinas es el cobro del desorden de Calais, encontrándose con presión inglesa. Por lo tanto, el riesgo cambia. Ya no es invadir, es sobrevivir sin poder reconectar con Parma. Desde el 9 de agosto en adelante, el corredor de viento cierra la opción Parma. Un viento empuja hacia bajíos peligrosos. Un cambio abre el norte. La presencia inglesa y la geografía impiden reunirse con Parma. La ruta de regreso deja de ser elección y se vuelve arco largo. Escocia, Atlántico, Irlanda. La historia de la medalla reclama al viento como mano decisiva, pero el viento se vuelve decisivo solo después de que se borran los márgenes de seguridad. Por lo tanto, el archivo vuelve a la cadena. Coordinación defectuosa, ausencia de puerto seguro, negación de aguas someras, choque de doctrinas, ruptura en Calais, daño en Gravelinas, anclas perdidas. Y si quieres blindaje máximo, la propia vitrina lo fija, la leyenda lo fija. Flavit, Jehová, et dissipati, CVNT, 1588. Metal como explicación. Finales de verano hacia otoño, rodeando Escocia, entrando al Atlántico. La retirada ya no es persecución, es exposición. Barcos debilitados por daños previos fallan a velocidades distintas. Se rompe el espaciado. La niebla borra el horizonte. La navegación se vuelve un problema de matemáticas, resuelto por hombres cansados. Un barco quiere frenar ante el peligro, pero muchos ya no tienen anclas en las que valga la pena confiar. Por lo tanto, las costas se vuelven cuchillas. Irlanda, el recibo de la campaña. Tormentas, hambre, falta de agua, errores de navegación, daño acumulado. No son villanos separados, son pesos apilados sobre cascos ya tensos. Hay barcos que se pierden en el mar, hay barcos que se rompen contra la costa oeste de Irlanda. Los museos lo resumen sin poesía. Más de 20 naufragios, nombres pegados a lugares como etiquetas. Un sobreviviente como Francisco de Cuéllar deja un testimonio que la propaganda no puede falsificar. El archivo no lo necesita para saber qué pasó, lo necesita para recordar a quién le pasó. La medalla dice que el viento los dispersó, pero el viento solo decide cuando ya no queda margen. El margen murió en Calais. 8 brulotes, cables cortados, anclas perdidas. Desde ahí, Gravelinas no fue la causa,
Fue el cobro, y lo que Irlanda registra no es mala suerte, es una retirada sin freno. El cable cortado no simboliza miedo, simboliza opciones que desaparecen. Primero se dispersaron las opciones, después el mar hizo el resto.